Doy gracias a Dios por el privilegio y la bendición de estar aquí. Doy gracias a Dios por permitirme hoy compartir este tema con ustedes, este tema que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón, esperando que sea de edificación para nuestras vidas. Seguramente ustedes han visto en las noticias, en los temas de conversación diario de las personas que hablan de tragedias, de asesinatos, de todo tipo de cuestiones que hay en este mundo. Hablamos de pandemias, hablamos de la equidad de género, hablamos de colapsos financieros y una sociedad en decadencia. Vivimos en una constante batalla, donde hay una lucha entre el bien y el mal. Satanás y sus huestes de maldad en guerra contra la humanidad, incitando a las personas a que desobedezcamos al Señor, haciendo que caigamos en el pecado, atacándonos constantemente con dardos de fuego. Hoy, querido hermano, querida hermana, quiero compartir contigo un tema al cual he titulado ¿Cómo protegernos en un mundo caído? Buscaba una imagen más impactante que pudiera revelar esto, pero la verdad es que se necesitan muchas imágenes para poder hablar de este tema, de este mundo caído, donde hay guerras, donde hay mala información, donde hay muchísimas opciones para perderse en el celular. Y entonces, este tema me pareció interesante tocarlo el día de hoy, porque como ustedes saben, yo tengo poco tiempo de haberme convertido, doy gracias a Dios por ello, y me llamó mucho la atención esto, ¿cómo me puedo defender? ¿Cómo nos podemos defender de estos ataques? Nosotros ya vamos de salida, pero nosotros tenemos hijos, yo tengo nietos, seguramente ustedes tienen esa bendición o la tendrán de tener nietos y nos preocupa, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a pasar en sus vidas? Miren, con la introducción que les hice, me permito preguntarles a ustedes, hermanos y hermanas, ¿cómo se protegen? ¿Cómo se protegen hoy en día en este mundo caído? Mientras ustedes reflexionan su respuesta, les voy a comentar que en la Biblia, al preparar este tema, me di cuenta que la Biblia describe algunos personajes que fueron tentados. A Job, Dios permitió que lo tentara Satanás para que perfeccionara su fe. A Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. A Judas lo tentó para traicionarlo, para traicionar a Jesús. Y a Pedro lo tentó para negarlo. Pedro lo negó 3 veces. Antes de que Simón Pedro fuera tentado por Satanás, Jesús le advirtió que esto podría suceder. Y lo vemos en Lucas 22:31. Dice la palabra de Dios: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Así como Jesús advirtió a Simón, así también el apóstol Pablo nos instruye para luchar contra el enemigo. Acompáñame por favor en tu Biblia a Efesios 6, del 10 al 13. Efesios 6, del 10 al 13, es el versículo que le llevó mi hermana Ede al principio. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estad firmes. En este pasaje, el apóstol Pablo nos da 4 recomendaciones. La primera recomendación que nos hace es que nos fortalezcamos en el Señor, en el poder de su fuerza. Habla de fortaleza, habla de una muralla que nos protege. Si ustedes recuerdan, en la antigüedad, los pueblos se amurallaban para protegerse de sus enemigos. Nosotros lo que tenemos que hacer justamente es eso, amurallarnos en el poder y en la fortaleza que nos da el Señor. Tenemos de nuestro lado al más poderoso, al más fuerte, a Dios. Segunda recomendación, vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mucho ojo, Dice vestirnos con toda la armadura, no dice específicamente qué parte de la armadura, dice toda. Y habla también de estar firmes. Se me ocurre pensar en un boxeador. Cuando él va a un combate, pues él se para firme, él pone la guardia, él pone el pie hacia atrás y uno hacia adelante, porque sabe que va a ser atacado. Entonces, de esa misma forma nosotros tenemos que estar fortalecidos, estar preparados para el ataque. Fíjense también que habla de acechanzas, y en el diccionario dice que las acechanzas son amenazas ocultas o disimuladas para perjudicar a alguien. Así trabaja Satanás. Tercera recomendación, nos dice contra quién luchamos y contra quién no. Dice, no luchamos contra sangre y carne. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando comentó que padecería en manos de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, y que iba a ser muerto? Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto lo dice Mateo 6:23. Hermanos, la lucha es contra principados. Esto no es un juego. Es una organización, los principados son una organización fundada por ángeles caídos. El jefe de los principados, o el jefe del principado, es Satanás. Los gobiernos de las tinieblas de este siglo son poderosos seres que tienen la responsabilidad y el poder de guiar los asuntos de Satanás. Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son bandos o tropas. En resumen, es un ejército de maldad, no es uno, es un ejército. Cuarta recomendación, debemos tomar toda la armadura de Dios. Aquí nos insisten para resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Aquí nuevamente nos recuerda, nos insiste que debemos tomar toda la armadura. Dice resistir, no dice para evitar, no dice para eliminar, dice para resistir. Significa que vamos a tener un ataque constante. El día malo no es un día, esto es una metáfora. Puede ser una temporada, puede ser una racha, puede ser una enfermedad, la pérdida del empleo,
un problema familiar. Ustedes que leen la Biblia seguramente se acordarán de lo que le pasó a Job. Fíjense que el día viernes mi esposa cumplió 1 año de su caída, de su fractura. Fue 1 año de batalla, fue un día malo para nosotros. Ella justamente oraba el viernes en nuestra casa de oración, dándole gracias a Dios porque la mantiene viva y caminando. Y ella alababa al Señor, me recuerdo, con esta alabanza de Sumérgeme de Jesús Adrián Romero. Soy malísimo para cantar, pero decía así: luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. De verdad, me acordé ahorita de esa alabanza y me doy cuenta de que vamos a tener muchas batallas, pero fortalecidos en el Señor las podemos vencer. Queridos hermanos, después de todas las tribulaciones y después de todas las pruebas, después de resistir el día malo, habiendo acabado todo, hay que seguir firmes. Tenemos esa plena convicción porque somos hijos de Dios. Por favor, acompáñenme con su Biblia a leer, ahí mismo, seguidito los primeros versículos que leímos, en Efesios 6, está del 14 al 18. Se los voy a leer, miren. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, del 14 al 18: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si se dan cuenta, el pequeñito me prestó su espada. Esto es nuestra Biblia, esto es con lo que nos podemos defender. Y luego dice el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros somos santos. Aquel que ya aceptó a Jesús, somos santos. Hay que orar los unos por los otros siempre. Miren, vamos a ver a detalle cada uno de estos 7 componentes de la armadura de Dios. ¿Le puedes avanzar, por favor? Ok, gracias. Ahí vemos la armadura de Dios del que habla este pasaje que acabo de leer, que está en Efesios 6, del 14 al 18. Tenemos, la Biblia habla de 6 elementos de la armadura. Yo integré, y luego habla de la oración. Yo puse como 7 elementos, aunque muchas prédicas hablan nada más de las 6. El primer elemento es el cinturón de la verdad. Ese cinturón de la verdad, bueno, pues lo tenemos en la cintura. Antes de ver esta filmina, se los voy a describir para que vean de qué estamos hablando. El cinturón de la verdad está en la cintura. Luego nos habla de la coraza de justicia. Esa nos protege el corazón, nos protege todas las partes más vulnerables de nuestro cuerpo. Y luego tenemos el calzado del Evangelio, los zapatitos que nos ponemos para ir a predicar. Luego tenemos en la mano izquierda nuestro escudo de la fe. Eso es lo que nos defiende, nuestra fe. Luego tenemos el yelmo, un casco que nos protege de los malos pensamientos, de las malas ideas. Luego tenemos la espada,
esta espada de este pequeñín que venía bien armado con la espada de la verdad, que es la palabra de Dios. Y pues la oración, que yo lo comparaba con un soldado que si está en la guerra lo mandan a una parte ahí lejana, y cómo se va a comunicar con su comando, cómo se va a comunicar con su jefe. Si se va solito tiene que tener una comunicación, ese es su walkie-talkie, con el que pide refuerzos, con el que da dónde está su posición, el que pide si se siente mal, pide un consejo o una estrategia. Eso es la oración, eso es lo que hacemos nosotros cuando oramos. Nosotros pedimos instrucción, nosotros pedimos refuerzo, nosotros pedimos apoyo, nosotros damos gracias. Eso es lo que hace la oración. Si me permiten, vamos a ver cada uno de estos 7 elementos. Dice el primer elemento: que es el cinturón de la verdad. Dice, Satanás es mentiroso, es el padre de la mentira. Y nosotros eso lo leemos en Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tenemos ahí una parte, Satanás, padre de la mentira, y por el otro lado tenemos a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús esto se lo dijo a Tomás en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, si no se conoce a Cristo, no se puede conocer la verdad. Segundo componente es la coraza de justicia. La coraza protegía los órganos vitales, pero principalmente protegía el corazón. De la misma manera que un chaleco antibalas protege ahora a un soldado. Yo les pregunto, ¿podemos ser justos por nuestro propio esfuerzo? La palabra de Dios nos lo deja muy claro en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y luego en Romanos 3:23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo cita el Antiguo Testamento desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, eligiendo escuchar a Satanás en lugar de confiar en Dios. Desde entonces, cada ser humano en la tierra ha sido culpable de pecado. Cuando Jesús murió en la cruz, tomó el pecado de todos nosotros sobre sí mismo. A cambio, los que creemos en Él recibimos su perfecta justicia. Cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, Él protege nuestro corazón y entonces se nota su carácter en nosotros. Uno de los atributos, de los 9 atributos, el primero es el amor. Y ustedes se lo saben de memoria: amor, luego el gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Luego tenemos el tercer componente, que es el calzado, el Evangelio de la paz. Esto simboliza el deber que tenemos todos como cristianos de ir y anunciar el Evangelio de la paz a este mundo enemistado con Dios. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta
lo último de la tierra. Si cumplimos con esta misión, muchas personas recibirán estas buenas noticias. Allá afuera hay un mundo perdido. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. En Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Nuestro trofeo será inmensamente grande. Nosotros tenemos que cumplir con ese compromiso. Cuarto componente, el escudo de la fe. La fe que se menciona aquí no es la fe de salvación, sino la fe que necesitamos para vivir y la confianza en las promesas de Dios y su poder en Dios. En Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová. Estamos con el... Bueno, en primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a ver el quinto componente, que es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es un casco que protege a un soldado contra daños en la cabeza. Espiritualmente hablando, el yelmo de la salvación da esperanza y protege la mente de cualquier cosa que desoriente o destruya a un creyente, tales como el desaliento, el engaño. La cobertura espiritual de nuestra mente está fundada en la seguridad de que somos salvos y también en el poder que Dios nos da cuando somos salvos. Isaías 59:17 dice: pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Satanás tratará de controlar nuestra mente, pero una cabeza protegida por el yelmo es una mente controlada por Dios. Si permitimos que Satanás controle nuestra mente y nuestros pensamientos, no nos va a ganar la guerra, porque ya Cristo lo venció, pero sí nos puede ganar una batalla. En primera de Tesalonicenses 5:8 dice la palabra de Dios: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndose vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Sexto componente es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjese que leyendo este es el único elemento que sirve para defender, pero también sirve para atacar. Cuando conocemos la palabra de Dios, nosotros nos vamos a defender de lo que sea, Y quien venga y les diga una falsa doctrina, como ustedes ya conocen la palabra de Dios, van a poder dar testimonio de lo que ustedes conocen, de lo que nosotros conocemos. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
La palabra de Dios penetra el espíritu de una persona para convertirla de su necesidad de salvación. Por eso es importante que nosotros hablemos a aquellas personas que todavía no conocen a Dios, que nosotros platiquemos con ellos, que nosotros les hablemos de la palabra. El propósito de la palabra de Dios es fortalecernos. Miren, tenemos aquí, 6 componentes de la armadura de Dios y este séptimo, que es la oración. Les decía que yo me imaginaba como el walkie-talkie de un soldado actual o su radio de comunicación. Para nosotros, los creyentes, justamente es eso, la forma de comunicarnos con Dios. La oración es la herramienta que Dios nos da para comunicarnos con Él. En Efesios 6:18 dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El creyente no puede enfrentar la batalla con sus propias fuerzas, él no puede solo. Necesitamos nosotros orar los unos por los otros, necesitamos fortalecernos. Fíjense que también leyendo de este tema veía que los soldados, para defenderse, hacían una hilera, juntaban sus escudos y se protegían todos. O hacían una formación que les permitía resistir en grupo los ataques del enemigo. Nosotros también necesitamos hacer eso, necesitamos orar los unos por los otros. Dice en Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orar sin cesar, todo el tiempo. Estos son los 7 elementos que integran la armadura de Dios. Yo les voy a pedir de favor que se pongan de pie. Este ejercicio que pretendo que hagamos, lo hice con mi esposa y nos aprendimos la armadura de Dios rápidamente. Yo les invito que se toquen el cinturón de la verdad que está aquí o aquí, como quieran, en la cintura. Bueno, aquí tenemos el cinturón de la verdad. Hay que protegerse el corazón con la coraza de justicia. Hay que dar pasos para ir a dar el Evangelio. Esta batalla necesitamos nosotros hacer ejército de Dios. Nosotros ya somos, hay que reclutar, hay que caminar. Ese son el Evangelio. Luego tenemos con qué defendernos, con el escudo. Este es lo que nos defiende nuestra fe. Luego tenemos la cabeza, el yelmo. Tóquense su escudo, por favor. Su escudo, el yelmo es un casco, el que nos protege de ataques de Satanás, de esas falsas mentiras, ¿sí? Y luego tenemos poderosísima, ahora ya hay en el celular, nuestra Biblia. Y luego la oración. Nosotros oramos. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos que si los usamos diariamente, hermanos, nos vamos a vestir. No se preocupen por qué zapatos combina con su vestimenta. Bueno, sí, se van a ver guapos, pero preocúpense por vestirse con esa armadura que Dios nos provee. Preocupémonos por vestirnos diariamente con esta armadura que Dios nos provee. Si gustan tomar asiento. Gracias, hermanos. Desde acá se vio muy bonito ese ejercicio que hicieron ustedes. A continuación,
les voy a compartir 5 peligros que pueden surgir por no usar la armadura de Dios. El primero, gracias, es la vulnerabilidad espiritual. Al no utilizar la armadura de Dios, estamos desprotegidos ante los ataques del enemigo. Nuestra fe, creencias y relación con Dios puede ser desafiada, debilitada, dejándonos expuestos a la duda, a la tentación y a la desviación de la verdad. El segundo es engaño y falsas enseñanzas. La armadura de Dios, sin la armadura de Dios podemos ser susceptibles a ser engañados por enseñanzas falsas y doctrinas erróneas. La falta de discernimiento espiritual y la falta de conocimiento bíblico nos hace más propensos a hacer y creer caminos equivocados. La tercera es debilidad emocional y mental. La armadura de Dios incluye el yelmo de salvación que protege nuestra mente y pensamientos. Si no utilizamos esta protección, estamos más expuestos. Estamos más expuestos. Fíjense de lo que les estoy hablando. Dice que mi tableta se ha quedado sin internet y no me deja avanzar. Lo voy a tener que ver allá y se lo voy a tener que explicar tal como yo lo vi. Vamos a tener debilidad emocional y mental, porque Satanás nos ataca. Satanás nos va a decir cosas y nos va a llenar de información falsa y nos podemos pasar las horas en el celular viendo TikTok, viendo YouTube y viendo un montón de enseñanzas falsas. Y eso nos va a dar debilidad, caída en la tentación y en el pecado. Hay que estar protegidos, hay que tener el conocimiento de la palabra de Dios, hay que fortalecer nuestra fe para no caer en tentación. Pérdida de la paz y la confianza. Si nosotros no estamos fortalecidos, si nosotros no nos preparamos diariamente, si nosotros no participamos en las actividades que tiene nuestra iglesia, nosotros vamos a perder esa confianza. Ustedes ven muchos asientos vacíos de hermanos que prefieren ir a otras cuestiones que venir a alimentarse. Fíjese que nuestra iglesia justamente nos da la facilidad de vestirnos de esa armadura con diferentes actividades que promueve y realiza. Una de esas es hoy mismo, estar aquí en el culto. Nuestra iglesia Palabra de Vida y nuestro pastor se esfuerza porque tengamos un culto cada domingo, 11 de la mañana. El día martes, nuestras esposas, mujeres de esta iglesia, se reúnen para tener y recibir conocimiento de la palabra. Nosotros los varones nos reunimos los días sábados como ayer, igual, para convivir, para recibir ese conocimiento. También el día viernes, el día de ayer, tuvimos reunión de matrimonios. También nuestra iglesia promueve que nosotros vayamos a dar el evangelio, que repartamos folletos, que repartamos volantes, que vayamos aquí mismo en Lomas de Cocoyoc, que nosotros salgamos a las comunidades aledañas a poder compartir el evangelio. Hay formas y hay actividades que si nosotros las practicamos, eso nos va a ayudar a fortalecernos, nos va a permitir a vestirnos con esa armadura de la que hemos hablado el día de hoy. Queridos hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, cuántas gracias te doy, Señor, por tu misericordia y bondad. Bendito Padre, tú has hecho posible que el día de hoy
nosotros podamos conocer esta armadura que tú has puesto para que nosotros podamos fortalecernos de los ataques de Satanás, Señor, y estar fortalecidos el día malo. Bendito Padre, tú eres bueno y misericordioso, Señor, y te pedimos que nosotros al salir de este templo, Señor, podamos poner en práctica esta enseñanza, podernos vestir con esa armadura, Señor, que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.